Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio especial vamos a hablar de 3 whiskies de la destilería Arran. Les presento el 18 años, la edición especial de 19 años del Museo del Whisky de Argentina y la edición festejo del 21 aniversario de la destilería. La destilería Arran se encuentra en la isla del mismo nombre y fue inaugurada en 1995. Por lo que estamos hablando de una destilería relativamente joven, ya que solo lleva 24 años destilando y produciendo whisky. Produce una gran variedad de single malt de 10, 12, 14, 18 y 21 años, ediciones NAS, blends, un licor de crema al whisky, ediciones especiales y embotellados de barricas adquiridas por particulares. Su primer embotellado fue en edición de 3 años en 1998 y en el 2015 lanza su primera edición especial de 18 años. En el 2017 instalan 2 nuevos alambiques, lo que les permite duplicar la producción, llegando a 1.2 millones de barriles por año. La destilería Arran es patrocinadora de la World Robert Burns Federation y como tal ha creado un single malt y un blend que llevan el nombre Robert Burns en honor al poeta nacional de Escocia. Es la única destilería de whisky que puede usar la imagen y la firma de Robert Burns en sus envases. La destilería celebró su 21 aniversario en junio del 2016 y embotelló una edición de lujo de tan solo 5.988 botellas para el festejo. En 2017 tuve la oportunidad de visitar la destilería y tuvimos como guía a la embajadora de la marca, Lucy Strasser, y la oportunidad de conocer y charlar con el Master Distillery, James McTaggart. La etiqueta de 18 años que hoy en día se comercializa no es la edición especial del 2015, sino un embotellado que toma como base para la mezcla de las maltas la edición de dicho año. Las ediciones especiales del 19 años y el 21 aniversarios son etiquetas que en este momento solo se comercializan en Argentina, quedando muy pocas botellas disponibles en venta. Arran 18. Se presenta dentro de un tubo de cartón. En el frente nos informa la edad, 18 años, las notas de cata, que no tiene filtrado en frío, que el color es natural, que viene a 46% de alcohol y la botella contiene 700 mililitros. Dentro del tubo encontramos la botella clásica de Arran, la cual nos brinda la misma información que el tubo. Arran 19, edición especial del Museo del Whisky Argentina. Se presenta en una hermosa caja de cartón duro con una tapa imantada. En la caja nos informa que se trata de una edición limitada de un single cask especialmente seleccionado para el Museo del Whisky. El tipo de la barrica utilizada fue un Sherry Boot, el número de la barrica era 941, fue destilado el 20 de junio de 1997 y se embotelló el 5 de abril del 2017, o sea que se acerca más a un 20 años que a un 19. También nos informan que se obtuvieron 637 botellas y que esta botella es la número 318. Fue embotellado a 53.5% de alcohol y el contenido de 700 mililitros. Originalmente esta edición iba a ser un cask strange o directo de barrica, pero como salía con más de 56 grados de alcohol no se podía importar a la Argentina, ya que solo se permite hasta 54 grados, por lo que se hidrató, o sea se le agregó agua, para llegar a los 53.5 del embotellado final. Como podemos ver, no tiene filtrado en frío y el color es natural. La etiqueta de la botella nos brinda la misma información que la caja. Y ahora les presento el Arran 21 aniversario. Se presenta en una caja de madera, donde la tapa cuenta con un imán oculto en un botón con el logo de la pareja de águilas doradas. En la parte posterior nos informan que este single malt se ha elaborado con una selección de las más viejas barricas ex sherry oloroso que corresponden a los 3 primeros años de producción. Es decir, que contiene maltas de 19, 20, 21 años y nos dan sus notas de cata. En el interior de la tapa de la caja nos informan que se trata de una edición de tan solo 5.988 botellas. Como vemos, la botella queda perfectamente encajada dentro de la caja. La preciosa botella nos remite un frasco de perfume de lujo.
En el frente cuenta con una chapa dorada que nos recuerda que se trata de una edición limitada. La etiqueta interior nos informa que es una edición especial de 5.988 botellas, sin filtrado en frío y con color natural, y que ha sido madurado en ex-oloroso sherry. Viene a 52.6% de alcohol y el contenido de la botella de 700 mililitros. El tapón de madera tiene en su parte superior una chapa dorada identificando a la destilería. Una botella muy hermosa. Empezamos por el Arran 18. Color ámbar pálido, tirando amarillento. Vamos a nariz. Muy agradable. Muy poquitas notas de alcohol. Dulce. Se siente la vainilla. Frutas cítricas, naranja, manzana, muy dulce. Y en el fondo se siente algo salino. Vamos a la boca. Primera impresión es picante. Se siente la fuerza del alcohol. Rastros de caramelo. Caliente. Un whisky que da calor. Siente la naranja también. Suave el paladar. No es algo sedoso. Unas notas de chocolate. Vamos al final. El final es largo, muy profundo, fuerte. Siente el chocolate y la naranja. Muy rico. Vamos a la boca. Y vamos con la Arran 19, la edición del museo. Color también un ámbar amarillento, un poco pálido. Nariz muy suave. Apenas se siente el alcohol, muy bajo el alcohol. Dulce, muy agradable, con hierbas del campo y algo de cítricos. Vamos a la boca. Muy suave, muy sedoso, picante, de canela, el jengibre,
poco de mazapán. Hierbas frescas del campo. Muy interesante. Vamos al final. Final corto pero persistente. Picante. Y con algo de chocolate. Muy rico whisky. Cojamos la boca antes de continuar. Y ahora vamos por el 21 aniversario. Color también ámbar, amarillento. Se nota en los tres, obviamente no tienen caramelo, que es color natural. Y vamos a la nariz. Muy suave, muy agradable. Muy dulce. Encontramos manzana, mango, frutos secos como almendras, un poco de banana, pan horneado, limón, y olor de dulzor de mermelada, y algo de hierbas. Vamos a la boca. Muy suave, muy sedoso, no se percibe el alcohol. Una textura melosa, miel. Percibe la madera, las especias como la pimienta negra y chocolate. La dulzura de la miel, frutos secos de nueces, un poco también de almendras como en la nariz. Muy rico. Vamos al final. Final medio, muy cálido. No es persistente, es un final que pasa rápido, con jengibre. Se siente mazapán y un poco de canela y algo de chocolate. Muy rico. Los tres whiskies yo recomiendo antes de empezar a beber dejarlos respirar un rato, dejarlos airear, para no sentirlos tan fuerte de entrada. El Arran 18, muy rico, es un Arran natural, dulce, con muy lindos toques costeros. Se le siente la sal y se puede llegar a percibir cierto aire marítimo. Si lo dejamos airear, pasa a ser un whisky fácil de tomar y realmente muy lindo para acompañar una noche de invierno, de charla con amigos luego de una buena cena. Yo le doy 4 titos. El Arran 19, la edición del museo, también es un whisky muy rico, fácil de tomar, recomiendo también dejarlo airear. Como han visto, a ninguno le he puesto agua, no le recomiendo poner agua ni hielo. Dulce y muy agradable.
También muy especial para acompañar con amigos o solo. Yo le doy 4,5 titos. El Arran 21 aniversario es un whisky de lujo, excepcional, muy agradable y para mí fácil de tomar. Es para beber solo o con entendidos. Ideal también para invierno. Le doy 5 titos. A disfrutarlos. Bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio especial vamos a hablar de 3 whiskies de la destilería Arran. Les presento al 18 años, la edición especial de 19 años del Museo de Whisky de Argentina y la edición especial del 21 aniversario por el... Bueno, dentro del tubo. Además de la botella. Dentro del tubo encontramos la botella clásica de Arran, en la cual nos informa nos indica el tipo de botella en la parte posterior nos informan que este single malt se ha elaborado con una selección de las más viejas más ricas. En el interior de la tapa, Arran 19, la edición especial del museo. Yo lo recomiendo mucho en noches de invierno para acompañar con amigos, bla 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 bla. Vamos de nuevo y vamos por la toma del 59 más o menos de esto. Arran 20.